Bueno, vamos a ver entonces ahora la actividad financiera del Estado. Esta forma parte de la unidad 1 de la materia de Derecho Financiero y Tributario y vamos a ver, para comenzar, una serie de conceptos preliminares que son necesarios. Bueno, el concepto de finanzas nos dice la doctrina que las finanzas públicas tienen por objetivo examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos, y algunos autores también le agregan y su planificación. Luego vamos a tener en cuenta también el sujeto que realiza esta actividad financiera, que es la que vamos a estudiar ahora, que es el Estado, y se lo conceptualiza como la persona jurídica de derecho público constituida por la comunidad de habitantes de un territorio determinado, organizado con arreglo a la Constitución y para el cumplimiento de sus fines específicos. Bueno, ¿cómo nace la cuestión del Estado y la necesidad de proveerle fondos al Estado? Debemos recordar que luego de la Revolución Francesa aparece la República, aparecen las constituciones y aparece un sujeto que debía encontrarse por sobre todos nosotros y que reemplace la figura del rey o del monarca. Es así que, por un lado, aparecen las repúblicas y sus constituciones, y por otro lado las monarquías constitucionales. Bueno, pero al aparecer el Estado surge un nuevo inconveniente, que es que este Estado, este sujeto, necesita recursos, necesita proveerse de ingresos para poder funcionar. Y este sujeto va a ser el que va a satisfacer las funciones que anteriormente satisfacía el monarca o el rey, como por ejemplo en aquellos primeros momentos la administración de justicia, el orden y la seguridad interior y la defensa exterior. Entonces, lo que señala la doctrina es que puede identificar como existentes en la sociedad distintos tipos de necesidades humanas. Dice que estas son las denominadas individuales, las colectivas y las públicas. Y por un lado señala que las necesidades individuales son aquellas que normalmente son satisfechas por el propio individuo, como alimentarse o vestirse. Las colectivas, que son aquellas que se comienzan a dar cuando el individuo comienza a vivir en grupo o en comunidad. Y las públicas, que son aquellas que son satisfechas por el Estado como consecuencia de que el interés público o el interés social requieren del Estado la satisfacción de estas necesidades. ¿Cómo las va a satisfacer el Estado? A estas necesidades las va a satisfacer por medio de las denominadas funciones públicas o servicios públicos. Para recordar, el concepto de necesidad pública son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Volviendo entonces a cómo las va a satisfacer el Estado, habíamos dicho que las va a satisfacer por medio de funciones públicas o servicios públicos, y podemos clasificarlos a estos distintos tipos de servicios en funciones públicas o servicios públicos esenciales y servicios públicos propiamente dichos. ¿Cuáles van a ser estas funciones públicas o servicios públicos esenciales y que tienen estas características? Bueno, las funciones públicas van a ser la administración de justicia, la representación exterior, la defensa interior y exterior, la emisión de moneda, el dictado de leyes, etc. Van a ser todas funciones que surgen de la propia Constitución y que hacen a la existencia del Estado. Es decir, que el Estado existe para satisfacer estas funciones. También, por las características de las mismas, son indelegables, es decir, por ningún tipo de contrato o acuerdo el Estado podría delegar estas funciones en los particulares. Y se ejercen con prerrogativas de poder público. ¿Qué significa esto? Que las decisiones que se tomen, por ejemplo, las que toma el Poder Judicial cuando dicta una sentencia, van a poder ser cumplidas, ¿sí?, aún sin la voluntad del ciudadano. Tienen base constitucional, significa que todas surgen de la propia Constitución Nacional, y así lo podemos ver, y tienen como objetivo satisfacer el interés público. Y por otro lado teníamos, ¿sí?, los servicios públicos propiamente dichos que habíamos citado, que tienen las siguientes características, que son delegables,
que tienen base legal, fíjense que los otros eran indelegables, estos tienen base legal, los otros tenían base constitucional, estos no se ejercen con prerrogativa del poder público, no hacen a la existencia del Estado, pero también tienden a satisfacer el interés público, y ejemplo de estos servicios pueden ser el transporte público de pasajeros, la salud pública, la educación, etcétera, servicios que pueden ser prestados por el Estado, que también pueden ser prestados por los particulares por medio de un contrato de concesión, por ejemplo en el caso del transporte público de pasajeros, o por medio de controles o supervisiones en el caso de la prestación de servicios de salud de clínicas o sanatorios, o en el caso de la educación privada por medio de los distintos controles y aprobaciones y supervisiones que le realiza el Ministerio de Educación. Entonces, lo que se dice entonces es que el Estado tiene dos tipos de servicios para satisfacer. Por un lado, entonces, las funciones públicas o servicios públicos esenciales, y por otro lado, los llamados servicios públicos propiamente dichos. Para recordar, el concepto de interés público es el conjunto de todos aquellos intereses comunes y fundamentales a todos los miembros de la comunidad jurídicamente organizada. Bueno, ahora vamos a ver la actividad financiera del Estado, su concepto y sus caracteres, y un breve pantallazo sobre las teorías sobre la actividad financiera, teniendo en cuenta las teorías que ustedes han estudiado en el curso anterior. La actividad financiera, conceptualmente, es el conjunto de operaciones del Estado que tiene por objeto tanto la obtención de recursos como la realización de gastos públicos necesarios para satisfacer las necesidades humanas y en general el interés público. Y acá también algunos autores, habíamos dicho, le agregan la planificación. Esta actividad financiera tiene los siguientes caracteres. Por un lado tiene momentos, sujetos y fines. Sujetos, habíamos dicho que el sujeto era el Estado, que está investido aquí de poder financiero o poder tributario. Los distintos momentos que tiene esta actividad financiera es, en primer lugar, la planificación o cálculo de los recursos o gastos. Es la etapa cuando el Estado hace el presupuesto, ¿sí?, que está previsto en nuestra Constitución Nacional, aprobar anualmente el presupuesto en el artículo 75, inciso 8, y también reglamentado en el derecho financiero en la ley 24.156, entre los artículos 16 a 55, que vamos a ir analizando en unidades posteriores. La primera etapa, entonces, planificación o cálculo de los recursos. La segunda etapa, el logro o obtención de los recursos públicos, es decir, de dónde el Estado elige, dentro de las distintas opciones posibles, de dónde va a obtener el dinero para cumplir con lo proyectado en el presupuesto y para poder aplicar esos recursos por medio de la inversión de tales recursos por medio de los gastos públicos. Los fines que va a tener esta actividad financiera va a ser siempre la satisfacción de necesidades públicas, por el hecho de que sus fines siempre se van a identificar con el interés público. Ahora, en relación a las distintas teorías que justifican qué es esta actividad financiera o en qué se fundamenta, podemos citar lo que dicen al respecto de la teoría económica, la teoría política y la teoría sociológica. La teoría económica decía que la actividad financiera es un caso particular de cambio y donde los tributos vienen a compensar las retribuciones por los servicios públicos. Por su parte, las escuelas sociológicas sabemos que partían de la inexistencia del Estado. Decían que el Estado no era un ente superior y distinto de los individuos que lo componen, sino tan solo un instrumento de dominación de la clase gobernante, que es solo una ficción, que asimismo la actividad financiera también es una ficción, ya que el Estado es una ficción, y en cuyo nombre se imponen a los contribuyentes todos los gravámenes posibles y luego se gastan para cubrir no ya las necesidades de la comunidad o de los ciudadanos, sino las infinitas necesidades de la clase gobernante. Y por su parte, las escuelas políticas dicen que la actividad financiera es una actividad política, que el sujeto de la actividad financiera es el Estado, que son los fines del Estado los que se van a satisfacer por medio de esta actividad financiera, por ello tiene naturaleza política, y también los principios y criterios de repartición de la carga tributaria, los efectos de obtener los recursos, la obtención de los ingresos entre los particulares,
también va a ser una decisión política. Ahora, siguiendo con el tema, ¿cuáles son los fines de la actividad financiera? Y vamos a ver el neutralismo y el intervencionismo. En una primera etapa, en aquella conocida como la de los estados liberales, se decía que la actividad financiera era solo una finalidad instrumental, que su desenvolvimiento era condición indispensable para el desarrollo de todas las restantes actividades. Y si lo analizamos, es cierto, digamos, la actividad financiera, el objetivo fundamental es la de proveer de recursos al Estado. Pero luego los economistas modernos analizaron y observaron que la actividad financiera tiene también una finalidad propia y no solamente puede tener la finalidad de obtener recursos, sino que dicen que sí puede tener un fin fiscal, que es el de la finalidad instrumental, que es cuando el Estado obtiene recursos, se hace los recursos para, en forma inmediata, para mediatamente o indirectamente satisfacer el interés público por medio de la satisfacción de una necesidad. Pero también puede tener fines extrafiscales y fines mixtos, donde, por ejemplo, en los fines fiscales no hace falta la obtención de los recursos previamente para satisfacer una necesidad pública o el interés público. Y el ejemplo de la satisfacción directa del interés público se da en el caso de los impuestos aduaneros, y la doctrina da el ejemplo de los impuestos aduaneros que gravan la importación de automotores. En realidad, el objetivo fundamental del Estado en este caso no es hacerse de los recursos para poder hacer frente a otras necesidades, sino es proteger la industria nacional, proteger el empleo nacional, proteger la producción nacional y de esa manera generar o lograr un objetivo fundamental, que es la búsqueda del pleno empleo que debe tener todo Estado. Entonces, cuando el fin es extrafiscal, lo que señala la doctrina es que por medio de legislación, sin necesidad del dinero, dictando legislación adecuada, se puede satisfacer una necesidad sin pasar previamente por la etapa de la finalidad instrumental en la obtención de recursos. Y en los fines mixtos dice que también se puede dar que por medio de la utilización de la legislación se pueden lograr dos objetivos a la vez. Y ejemplo de esto es el que utiliza la doctrina en relación al impuesto a los cigarrillos. Cuando grava fuertemente a los cigarrillos, a los efectos de elevar su valor, el objetivo fundamental es desalentar su consumo o disminuir su consumo, protegiendo la salud pública. Pero también, en el caso, no lo logra en su totalidad, y como son tan fuertes los impuestos que gravan los cigarrillos, se producen ambos objetivos a la vez. Es decir, que por un lado se trata de satisfacer una necesidad de forma inmediata, pero también se obtienen importantes recursos por la imposición a los cigarrillos. En este caso, impuestos internos, el impuesto al valor agregado, los impuestos municipales, el impuesto a los ingresos brutos, que todos gravan este producto. Bueno, podemos ver acá a lo largo de la historia económica distintos sistemas que fueron adoptando los estados en las distintas etapas que fueron acompañando la economía. En una primera etapa, el estado era el denominado estado gendarme, que estaba imbuido por las teorías y las doctrinas de los economistas liberales. En una segunda etapa teníamos el estado providencia, o del liberalismo social con economía intervencionista, y en una tercera etapa, o en forma paralela, en algunos países teníamos el estado fáutico, donde se daba el dirigismo total de la economía. El liberalismo se dio en el periodo que abarcó hasta la Primera Guerra Mundial. La influencia fue la de la escuela liberal inglesa, y el Estado tenía como funciones esenciales la defensa nacional, la salubridad y la justicia. ¿Qué características debían tener para los clásicos un Estado para poder lograr un funcionamiento razonable, a lo que ellos le llamaban principios de las buenas finanzas? Y ellos destacaban estas características como de un Estado ordenado. Decía limitación extrema de los gastos públicos, señalaban que el Estado debía gastar lo menos posible,
Y de allí es que vienen las teorías de que decían que el gasto público es para el Estado como el granizo para las cosechas. Es decir, que causaba perjuicios tanto en el Estado como en la economía. Se sostenía la mística del equilibrio presupuestario anual, se sostenía que el Estado debía tener un presupuesto equilibrado, no solo no tener déficit, sino que también los clásicos repudiaban el superávit porque decía que no debía de traerse de los particulares mayor cantidad de recursos que los que el Estado necesitaba, porque no había mejor lugar en el que podía estar en los recursos que en manos de los particulares. Entonces ellos repudiaban tanto el déficit como el superávit. Señalaban que los impuestos eran gastos improductivos desde el punto de vista económico, que debían causar la mayor incomodidad en los contribuyentes, que no debían alterar los precios, condenaban la inquisición fiscal y también la violación de los secretos patrimoniales. Se sostenían, los clásicos decían que el Estado no debía saber qué bienes tenían los particulares. En relación al empréstito, decían, estos empréstitos de deuda pública que van de la mano, el empréstito decían que era un recurso extraordinario, que debía estar limitado a urgencias excepcionales, que no debía recurrirse al empréstito, que el Estado debía cancelar deudas públicas si las tuviera, ¿sí? Y a la vez condenaban la inflación monetaria y señalaban que la permanente deuda pública podía llevar al creciente aumento de los impuestos y eso podía llevar a la inflación monetaria. Por su parte, el intervencionismo fue la etapa que le precedió y los estados intervencionistas aparecieron luego de la guerra de 1914-1918 y tuvieron su máximo auge en 1930. Las causas que motivaron el nacimiento de los estados intervencionistas fueron la modificación de las condiciones económicas y sociales, el desarrollo del capitalismo con sus grandes empresas, la quiebra de los principios de la libre competencia y la aparición de los monopolios ejercidos por las concentraciones industriales. Recordemos que aquí apareció la revolución industrial. ¿Qué características tuvo este periodo? La existencia de enormes gastos bélicos como productos de la primera posguerra, la aparición de impuestos reguladores y progresivos a las rentas y a las herencias, el aumento del gasto social, los subsidios familiares, las pensiones por invalidez, los subsidios de desocupados, el desarrollo del crédito público. Aquí comienza a crecer fuertemente el crédito público, la aparición del déficit presupuestario crónico, es decir, que por oposición a los criterios de los economistas liberales, aquí se decía que el déficit no era una cuestión importante, que no importaba el desequilibrio en el papel, sino que había que buscar el equilibrio humano, y sostenían también que, bueno, en este periodo también se dieron importantes fluctuaciones monetarias. Las intervenciones del Estado debían ser con carácter accidental a fin de no modificar sus efectos nocivos y se debía evitar el dirigismo en la economía.